¿Sabías que usar un medicamento reductor de la tensión arterial, nifedipina, junto con un facilitador de la reducción de la concentración del azúcar en la sangre mediante la facilitación de la respuesta corporal a la insulina, metformina, es una asociación peligrosa en contra de la salud y la vida? Observa este esquema. ¿Quieres conocer los detalles? Si es así, mira este documental hasta el final. MedicBien presenta Medicación sin riesgo con el Dr. Edgar Arenas. En este documental quitaremos un velo, pues más adelante diré por qué expresamos que esta es una combinación que conviene eludir. Si quieres conocer el mecanismo exacto de por qué y cómo acontece lo que narraré, aviva tu mente, mantente en contacto y acompáñame. Pues tenemos la llave, que es el conocimiento científico validado, que ofreceré como información determinante, no controversial, ya que el uso de un medicamento puede verse acompañado de efectos adversos. Pero no todos saben que el uso de más de un medicamento puede generar una serie de efectos por su combinación. A estos efectos por combinación de medicamentos se les dice o se les llama interacción medicamentosa. Estas interacciones pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser negativas. Las interacciones negativas pueden causar complicaciones e incluso muertes. Por eso es tan importante la información que vamos a compartir a continuación. Las consecuencias derivadas del uso asociado de fármacos son de dos tipos. Inmediatas, dentro de las 24 horas siguientes a la coadministración, y retardadas, luego de esas 24 horas, y se deben a la ocurrencia progresiva de los fenómenos bioquímicos implicados. La combinación nifedipina y metformina es una combinación que conviene evitar. Este documental tiene varias secciones, entre las que destacan la de las molestias y complicaciones causadas, la del mecanismo que explica lo que acontece, la de predisposiciones y agravantes, y la de con cuántos otros fármacos y enfermedades interactúa cada medicamento mencionado y cuántos resultados laboratoriales altera cada cual. Para saberlo todo, míralo hasta el final. Nadie ha de equivocarse jugando a ser médico. Serlo no es juego de niños. En publicaciones médicas importantes, validadas, se ha reportado, con base en investigaciones científicas realizadas, que esta combinación puede causar una serie de desajustes en el funcionamiento corporal, tales como malestar general, náuseas, vómitos, mareo, dolor abdominal, indigestión, también llamada dispepsia, diarrea, ulceración gastrointestinal, malestar abdominal doloroso inespecífico, fatiga, debilidad, dolores musculares, dificultad para respirar con movimientos respiratorios excesivos, hiperventilación, somnolencia, frialdad corporal, escalofrío, tensión arterial baja, desmayo, enlentecimiento del corazón, arritmia cardíaca resistente, es decir, el cuadro sintomático de la acidosis láctica, también denominada lactacidosis, una afección grave
y potencialmente fatal que debe sospecharse en todo diabético con acidosis metabólica sin evidencia de cetoacidosis. La cetoacidosis es un cuadro grave que cursa con nivel elevado de compuestos cetónicos en orina y en sangre, que son productos de desecho por la transformación de las grasas corporales. La lactacidosis ocurre más frecuentemente en quienes tienen enfermedad renal o hepática, insuficiencia cardíaca aguda o inestable, deshidratación y en quienes ingieren licor excesivamente. Por esto, debe evitarse el consumo excesivo de licor. ¿Por qué ocurre esto? Antes de decírtelo, y si te parece que esta información es importante, suscríbete y dale like. Entonces, repito, ¿por qué ocurre esto? El mecanismo relacionado es el aumento de la concentración sanguínea de la metformina debido al incremento del grado de su absorción, lo cual se acompaña de hipoglicemia, es decir, la disminución excesiva de la concentración del azúcar en la sangre. Siendo de resaltar que la nifedipina disminuye la expresión de la proteína que interactúa con la tiorredoxina, que modula el proceso de crecimiento, diferenciación y la respuesta frente al estrés, causando variedad de efectos como la reducción de la apoptosis, la modalidad de muerte celular programada que controla el desarrollo y el crecimiento celular de las células beta del páncreas, el aumento de su masa y de los niveles de insulina endógena. Todo esto acontece más fácil e intensamente en pacientes con diabetes no controlada cuando el nivel de los triglicéridos está por encima de lo normal, cuando hay daño de los nervios periféricos y en la inflamación pancreática. La sintomatología notificada se presenta amplificada cuando hay deshidratación o reducción del volumen sanguíneo circulante. Conviene saber que durante el tratamiento con nifedipina se debe evitar el consumo de toronja, una fruta también conocida como pomelo y grapefruit, debido a que ésta contiene bergamotin, una sustancia que causa la disminución del metabolismo de este fármaco en la pared intestinal, lo cual conlleva hacia el aumento significativo de su concentración sanguínea, con el incremento a más del doble de su área bajo la curva, lo cual provoca la intensificación duradera de sus efectos secundarios. El licor afecta los niveles del azúcar en la sangre en los diabéticos, pudiendo aparecer hiperglicemia o hipoglicemia, dependiendo de la cantidad y la frecuencia de ingestión de licor, así como también cuando se ingiere con el estómago vacío o luego de un ejercicio intenso, siendo importante saber también que su ingesta aumenta la ocurrencia de sangrado gastrointestinal. El uso de canela, una especie procedente del árbol de canela de Sri Lanka, durante el tratamiento con metformina, favorece la reducción de esta, pues esta especie aumenta la sensibilidad de las células a la insulina. Para reducir la irritación estomacal, deben evitarse los alimentos picantes, ácidos y grasosos. Evítese el uso de la hierba de San Juan, Hipericum perforatum, pues interactúa con la metformina y afecta el nivel de la glicemia. También debe saberse que el uso de clavos de olor suele interferir el control de la glicemia, pues puede reducirla. La asociación de ambos fármacos conlleva a mayor absorción intestinal de la metformina y menor expresión de la tiorredoxina, que es la sustancia que modula el crecimiento, desarrollo, muerte y número de células beta pancreáticas productoras de insulina, haciendo una reducción intensa de la concentración sanguínea de la glucosa, provocando un desajuste metabólico energético sistémico severo. Lactacidosis, condición grave potencialmente fatal. Si se está recibiendo esta combinación y se presenta algo de lo señalado acá, acuda de inmediato a un médico y notifíquele lo informado. Al hacerlo,
estará abriendo las puertas para una atención magnífica y una vivencia espléndida y muy favorable. Tenemos las 23 fichas bibliográficas de los trabajos que sustentan lo notificado acá. Entonces, debido a lo que hemos informado, esta es una combinación que debería evitarse y han de buscarse otras opciones terapéuticas que no tengan los efectos de lo notificado aquí. Pues en la salud, la prevención es la mejor protección. La información comunicada, referente a la interacción mencionada, fue obtenida de diversas fuentes validadas. Esta información no debe considerarse asesoramiento médico para problemas individuales. Si no es médico, no asuma decisiones y consulte siempre al profesional autorizado para farmacomedicar. Todo el material audiovisual de este canal tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir lo propio del médico en el contexto de una atención individualizada. Cada quien debe dialogar siempre con un médico sobre cualquier duda que pueda surgir respecto al cuidado de su salud, muy particularmente cuando está usando medicamentos. Medicbien no asume responsabilidad alguna por el posible perjuicio derivado de un mal uso de la información comunicada en este canal. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la nifedipina? Con otros 613 fármacos. 27 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 539 generando trastornos reversibles. 47 provocando inconvenientes leves. ¿Con cuántos otros fármacos interactúa la metformina? Con otros 371 fármacos. 24 causando complicaciones irreversibles o la muerte. 338 generando trastornos reversibles. 9 provocando inconvenientes leves. Los medicamentos pueden incidir sobre los resultados de los exámenes de laboratorio debido a sus efectos sobre el organismo, in vivo, y debido a interacción química sobre la muestra o la técnica, in vitro. La nifedipina afecta 84 resultados laboratoriales, causando valores superiores en 53, inferiores en 30 y positiva 1, mientras que la metformina afecta 54, causando valores superiores en 16 e inferiores en 38. Esto suele llevar hacia errores de interpretación, por ende, de diagnóstico y, consecuentemente, a decisiones de conducción terapéutica equivocadas, no imputables al laboratorio, implicando la probabilidad de peligro en contra de la salud y la vida. ¿Cuántas otras interacciones tiene la nifedipina? 9 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con alimentos, 1 licor y 1 con minerales. ¿Cuántas otras interacciones tiene la metformina? 5 con enfermedades, deficiencias, condiciones o disfunciones en las cuales su uso está contraindicado o ha de tenerse suma cautela, en expectativa armada. 1 con licor. Si te gustó esta información, compártela y notifica la existencia de Medicbien como el canal que informa acerca del uso combinado de medicamentos y sus complicaciones. Sígueme, haré más revelaciones. Si te parece útil esta información, suscríbete, dale like y si tienes alguna necesidad informativa
por un caso que nos quieras plantear, escríbelo en la caja de comentarios. Te responderemos a la brevedad posible y te informaremos. Divulga la información que compartimos en este canal mientras nosotros seguimos construyendo el historial de excelencia sin precedente en pro del logro de la solución a un importante problema real que motivó a la Organización Mundial de la Salud a implementar el reto Medicación sin daño. Si deseas saber si los malestares que siente están vinculados a la combinación de medicinas que recibe o si desea contratar nuestro asesoramiento farmacológico, escríbanos a dirección @medicbien.com o visítanos a medicbien.com. Lo notificado acá se enmarca en el desafío de la Organización Mundial de la Salud para la seguridad del paciente, Medicación sin daño, cuyo fin es reducir lo evitable relacionado con la medicación, y acata la declaratoria hecha en Lisboa por la Asamblea de la Asociación Médica Mundial en 1981 sobre los derechos del enfermo a indagar sus riesgos por lo que usa y a recibir información real. En MedicBien se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información aportada acá sea precisa, actualizada y completa en el momento de su publicación. La información científica es un recurso de referencia complementaria, de tendencia general, que es sensible al paso del tiempo, siendo de admitir que la ausencia de una advertencia no debe interpretarse como una indicación de seguridad para un caso determinado. Un camino de verdad para la vida.